Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Aquí estamos listos para compartir un tema bastante bueno. Son temas de estudio que salen de los temas comunes, como dice Hebreo, ¿no? Ya dejar los rudimentos de los principios básicos y entrar ya a otra dimensión un poco más adulta, donde se puede formar el carácter y se puede tener convicción exactamente de las cosas que van a venir y de cómo nosotros vamos a actuar o a responder o a hacer después de la resurrección. Entonces vamos a hablar un poco acerca de familia y reino sacerdotal. Familia y reino sacerdotal. Encontré dos textos bastante interesantes. Efesios 2, verso 19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ahora miembros de la familia de Dios, o miembros de la familia de Yahweh. Y el otro texto está en Apocalipsis 1:6. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh, su Padre. Ahí tenemos la familia y tenemos el sacerdocio. Entonces, no vamos a hablar de la familia de allá, no, de nuestra familia espiritual, y es nuestro sacerdocio espiritual. Por ejemplo, si el final de algo te revela la razón del principio, entonces debemos de mirar el final del propósito de Yahweh para entender el principio de toda su creación. ¿Cuál será el final de lo que Yahweh espera según su voluntad? El final será el cierre de esta creación, cielos y tierras actuales que pasarán, y el inicio de una nueva creación, de nuevos cielos y nueva tierra, donde no habrá fin de días. Yahweh lo declaró desde el principio en Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El apóstol Pedro lo creyó y lo confirmó, diciendo en su segunda carta, 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el apóstol Juan, en espíritu, vio esa nueva creación. En Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existe más. En resumen, la nueva creación es el destino final de su voluntad. Allí no habrá corrupción, muerte, ni fin de días. La justicia solo mora plenamente en la nueva creación. Esa es la plenitud, no aquí. Por eso Pedro dice: donde mora la justicia, no donde morará. La primera creación pasa, la nueva permanece. Isaías, Pedro y Juan coinciden en la misma secuencia profética. ¿Cuál será la primera voluntad cumplida de Yahweh dentro de esta creación? La primera voluntad cumplida de Yahweh dentro de esta creación fue que su espíritu de vida eterna, su simiente espiritual, habiendo hecho la voluntad de Yahweh en su cuerpo que le preparó Yahweh, obedecería hasta su muerte de cruz. Ese cuerpo humano preparado según Hebreos 5, el cuerpo que Yahweh le preparó a su espíritu de vida eterna en el vientre de María. Ese cuerpo murió, lo entregó cuando hizo la celebración del nuevo pacto, ahí entregó su carne y su sangre, y al tercer día, ya muerto y sepultado Jesús, el espíritu de vida eterna, o sea, su espíritu de vida eterna, regresó a su cuerpo muerto, se unió a él
y se produjo la resurrección en un cuerpo espiritual, hubo una transformación. Y le dio vida eterna cumpliendo exactamente lo que Yahweh había determinado. Otra vez, ese cuerpo preparado según Hebreos 10:5 por Yahweh en el vientre de María, dado a su simiente, ese cuerpo murió y al tercer día el espíritu de vida eterna regresó a su cuerpo muerto, se unió a él y lo resucitó en cuerpo espiritual con vida eterna, cumpliéndose así exactamente lo que Yahweh había determinado. Esto es lo que Pablo explica en 1 Corintios 15, 45, 46. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Veamos, por ejemplo, la secuencia. ¿Cómo está la secuencia? La secuencia es cuerpo humano, animal, terrenal. Jesús nació de mujer, como nacemos todos, en cuerpo humano, animal, terrenal, temporal. Cuerpo espiritual, la imagen del celestial. Ese es Jesús resucitado por el Espíritu de vida eterna que se unió a él y lo transformó en un cuerpo espíritu. Veamos cómo Jesús pasó de hijo filial o de ley por la resurrección. ¿Por qué hijo filial? Porque Jesús, humano, biológico, no es hijo de Yahweh. Yahweh no puede engendrar hijos biológicos, solo hijos espirituales. Entonces, hablando del cuerpo de Jesús, como hijo de Dios, es hijo filial, es hijo de ley, es hijo unigénito de ley. Antes de la resurrección, Jesús era hijo filial por la carne, descendencia de David, hijo según la ley, Gálatas 4:4, hijo unigénito por la unión espiritual del espíritu de vida eterna con su espíritu humano. Pero no era un hijo engendrado corporalmente, porque dice, fue declarado hijo de Yahweh con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección dentro de los muertos. Romanos 1:4. Entonces a Jesús lo declaran hijo de Yahweh por la resurrección. Nunca fue hijo biológico de Yahweh, sino solamente un hijo legal. Entonces cuando resucita Jesús, no resucita hijo de Yahweh, porque nunca fue su hijo. Es un cuerpo resucitado, transformado por la unión con el Espíritu de vida eterna. Y según Pablo en el Romanos 1:4, lo declaran hijo de Dios por la resurrección. Por eso dice, fue declarado. Si fue declarado hijo es porque no era hijo. Fue declarado hijo de Yahweh con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección dentro de los muertos. No dice que fue declarado hijo primogénito, solo hijo por la resurrección. Y la declaración de hijo primogénito fue después de resucitado, nunca antes de la resurrección. La escritura es precisa porque según Hebreos 1:5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Me será es que no lo es, pero va a ser. Aquí se cumplen las promesas hechas a David en 1 Corintios 15, 17, 13, cuando le dice el Yahweh a David, ya anciano, dice, yo le seré por padre a tu simiente o a tu descendiente, y él me será a mí por hijo. ¿Cuándo? Ahí, a la resurrección. Ese hoy es el día de su resurrección. Ese mismo día Yahweh lo engendra hijo y lo declara hijo primogénito corporalmente. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórale todos los ángeles de Yahweh. Entonces, ¿cuándo lo hace hijo? ¿Cuándo lo declara hijo primogénito? A la resurrección. Entonces hay dos versiones de un mismo punto. Primero habla a Pablo en Romanos 1,
declarado hijo, y luego el escritor de Hebreos, que lo declara hijo primogénito a la resurrección. ¿Qué ocurrió en la resurrección? El espíritu de vida eterna regresó a su cuerpo muerto. Es que para muchos es difícil creer de que el espíritu, primeramente no conocen al espíritu de vida eterna, segundo, menos que sea la simiente de Yahweh. Y sin embargo, la Biblia especifica muy claramente que el espíritu de vida eterna, según lo explica Juan en su primera carta, es el que tomó cuerpo humano para manifestarse físicamente al pueblo de Israel. Bueno, entonces el espíritu de vida eterna resucitó, lo resucitó, lo transformó en un cuerpo espiritual y lo eternizó. Así la simiente espiritual se convirtió en hijo primogénito corporal. Este es bien interesante. Este es bastante interesante. ¿Qué cosa ocurre en la resurrección? El espíritu de vida eterna es el espíritu de Jesús. Porque el espíritu de Jesús fue unido al espíritu de vida eterna para que haya un solo espíritu. No haya dos espíritus, dos voluntades. Un solo espíritu de vida eterna, pues el espíritu de vida eterna. Y Jesús, su cuerpo, pasó a ser el cuerpo del espíritu de vida eterna. Así podían alternar y decir, Jesús podía decir, yo tengo mi espíritu de vida eterna, y el espíritu de vida eterna puede decir, este es mi cuerpo. Lo mismo que Adán, pues. Adán era cuerpo, le dieron espíritu, entonces el espíritu era de Adán y Adán tenía un espíritu, ¿no? Entonces no hay nada, no hay confusión. Lo interesante es que este espíritu es simiente de Yahweh. Entonces, cuando muere su cuerpo que le dieron, o sea, cuando Jesús murió, al tercer día el espíritu de vida eterna es el único que podía regresar a su propio cuerpo muerto, se une al cuerpo muerto y se produce la resurrección del cuerpo de Jesucristo en cuerpo espiritual. Lo más interesante es que cuando el cuerpo es transformado en cuerpo espiritual, o sea, espíritu más cuerpo, los dos forman una unidad, es que la simiente de Yahweh pasa a ser hijo corporalmente, o sea, pasa a ser el hijo primogénito de Yahweh. Es lógico, pues. ¿Quién resucitó a Cristo? El Espíritu de vida eterna. ¿Quién sostiene el cuerpo de vida de Cristo? Pues el Espíritu de vida eterna. ¿Quién es el Espíritu de vida eterna? Es el Espíritu del cuerpo de Jesús. Bueno, entonces el Espíritu de vida eterna deja de ser simiente y pasó a ser en cuerpo espiritual el hijo primogénito de Yahweh. Porque de otro modo, dígame, ¿qué espíritu tiene Jesús? Ahorita mismo, en este momento, ¿qué espíritu tiene Jesús? ¿Tiene espíritu o no tiene espíritu? Y si tiene espíritu, ¿qué espíritu es? ¿Espíritu humano o es el espíritu de vida eterna que se unió a su cuerpo? Pues el espíritu de vida eterna que se unió a su cuerpo. Entonces, por el lado del espíritu de vida eterna es espíritu, y por el lado del nacimiento virginal es cuerpo. Por eso se llama cuerpo espiritual, los dos en uno solo. El Elohim, cuando sucede esto, el Elohim se recompone después de la resurrección, porque antes de la resurrección el Elohim incluía Yahweh, y de Yahweh salen sus dos espíritus, el Espíritu Santo y su espíritu de vida eterna. Entonces son dos espíritus que salen del espíritu de Yahweh y forman tres espíritus de una misma naturaleza que se llama la unidad plural Elohim. Pero como ahora la simiente, que es el espíritu de vida eterna, ya tiene su cuerpo glorificado, entonces ya no pertenece al Elohim invisible, porque ahora tiene cuerpo. Entonces, antes de la resurrección de Jesús, estaban los tres. Resucitado Jesucristo, ahora se componen en dos parejas. Yahweh más su Espíritu Santo, Elohim invisible. Jesús más su iglesia, que será resucitada, Elohim visible. Entonces, el Hijo siempre es la imagen del Padre.
Después de la resurrección de Yahweh, después de la resurrección, Yahweh más su Espíritu Santo forman el Elohim invisible. El Espíritu de vida eterna en cuerpo espiritual, Jesús, igual Jesús, el Hijo primogénito, el Elohim invisible. ¿De dónde saco yo eso que Jesús primogénito es el Hijo visible? Eso lo declaró Pablo. Pablo declara en Colosenses 1:15 que Jesucristo resucitado es la imagen del Elohim o del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Hebreos también lo confirma en Hebreos 1:8, del Hijo dice, tu trono, oh Elohim. Este es el Hijo resucitado y no es Jesús mortal, el unigénito. Pero el Elohim es una unidad plural, entonces, y Jesús solo es uno. Entonces falta uno para que sea la unidad plural. Bueno, el primogénito es uno, pero Elohim es la unidad plural. ¿Quién falta? Pues falta la iglesia resucitada. Ahorita está Cristo, ya está resucitado, como Elohim. Ahora falta la iglesia resucitada. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y juntos forman la imagen visible del Elohim invisible. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso que participamos nosotros de la divinidad de Jesucristo. No del cuerpo, del que está en su cuerpo, que es el Espíritu de vida eterna. Por eso Yahweh más su Espíritu Santo igual el Elohim invisible. Y el primogénito, que sería Jesús resucitado, más su iglesia resucitada, igual el Elohim visible. Ahora, este mismo principio se va a repetir con los creyentes. No es nomás una exclusividad de la divinidad, más bien Dios quiere enseñarnos cómo funciona la divinidad y cómo es aplicado a nuestra humanidad, igual como fue aplicada en la humanidad de Jesús. Dice, Pablo lo explica en Colosenses 2, 9, 10, porque dice, porque en Él, en Jesucristo resucitado, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, y vosotros estáis completos en Él. Aunque todavía no lo estamos físicamente, ya lo estamos en el Espíritu, porque somos un solo Espíritu con el Espíritu de vida eterna, por el cual nosotros hemos nacido espiritualmente como hijos de Dios. Entonces, ahora estamos completos por el Espíritu, ¿sí? A la resurrección lo estaremos completos corporalmente. Ahorita no. Ahorita todo es espiritual, ahorita todo es por fe. A la resurrección pasa de fe a cuerpo. Así como Jesús primero fue, igualito como Jesús, pues, primero fue la unión espiritual entre el Espíritu de Jesús con el Espíritu de vida eterna para ser un solo Espíritu. Luego viene la unión corporal, que es a la resurrección. Así también los creyentes, primero somos hijos espirituales, nacidos por la unión con el Espíritu del Hijo, y luego seremos resucitados a la resurrección como hijos corporales. Se repite la misma cosa. Es exactamente lo mismo. Lo que le pasó a Jesús en la carne y en el Espíritu nos pasará a nosotros, nos está pasando exactamente lo mismo. En Génesis 5, 1:3 confirma este patrón. Adán y su simiente. Mira, Adán, lo forman a Adán, pero ya lo forman con simiente adentro. Eva, su mujer, los dos son llamados Adán. Entonces, Adán lo forman con simiente para tener familia. Luego forman una mujer del cuerpo de Adán, para que cuando se unan los dos pueda la simiente nacer en cuerpo humano como ellos. Entonces nace Set, hijo de Adán, y dice que, por eso que dice, y nació Set, hijo de Adán, a su semejanza conforme a su imagen. Exactamente lo que Jesús dice. En vez de Set, dice, a semejanza conforme a su imagen del Padre, le pones nomás, en vez de Set, le pones Jesucristo,
y sale igualito. Jesucristo fue resucitado a imagen conforme a la semejanza del Padre. La misma cosa. Así el espíritu de vida eterna era la simiente al resucitar el cuerpo, y Yahweh lo engendra al Hijo, lo engendra como el Hijo primogénito. El mismo principio, no hay cambio. Ahora somos hijos de Dios por el Espíritu, nacidos del Espíritu. Lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido del Espíritu, por lo tanto somos hijos de Dios espiritualmente. Y mi cuerpo es hijo filial, hijo de ley, pero será hijo corporalmente a la resurrección, igual como le pasó a Jesús. Así que eso está más que garantizado. Ahora, ¿por qué ya no incluye el espíritu de vida eterna en el Elohim invisible? ¿Por qué ya no está incluido? ¿Por qué antes eran 3, ahora son 2? Porque cuando la simiente espiritual de Yahweh, o sea, el espíritu de vida eterna, se unió a su cuerpo muerto, produjo la transformación del cuerpo terrenal en cuerpo espiritual con vida eterna. Al resucitar en cuerpo espiritual, la simiente pasó a ser cuerpo espiritual, y ese cuerpo Yahweh lo declaró su Hijo primogénito, anticipando lo que también haría con la iglesia, es lo que estamos diciendo. Con la resurrección de Jesús, declarado por Yahweh su Hijo primogénito, con él se inaugura la familia de Yahweh Elohim, o la familia de Jehová Dios, pues como la gente quiera oír. Mientras tanto, en este tiempo, la iglesia está siendo edificada como el cuerpo de Cristo, las piedras vivas de la casa de Dios, la nación santa en formación, carácter, no físico. Todos los creyentes nacen del espíritu de vida eterna como hijos espirituales, porque el principio de ley es: porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuándo se unió mi espíritu al espíritu de Jesús para yo ser un solo espíritu con el espíritu de Jesús? Igualito como pasó con Jesús. Apenas nace Jesús, Yahweh une su simiente, su espíritu de vida eterna, con la simiente de Jesús para que haya un solo espíritu de vida eterna. Ok. Ahora nosotros apenas creemos en el Evangelio. Por nuestra fe, Yahweh une nuestro espíritu con el espíritu de su Hijo para que sea un solo espíritu de vida eterna. Así no hay espíritus, sino hay un espíritu. Así como hay un solo espíritu, el Espíritu Santo es un solo espíritu, pero está repartido en millonada de gentes y sigue siendo un solo Espíritu Santo. Así igualito el espíritu de vida eterna es un solo espíritu repartido en toda la creación que tenga vida. Es ahí entonces, en esa unión espiritual, que Jesús nació del Espíritu como Hijo y nosotros nacemos del Espíritu como hijos de Dios. Entonces, la frase nacido de nuevo ya no encaja aquí. Hay gente que se le ha metido en la cabeza que hemos nacido de nuevo en nuevo nacimiento, yo no sé por qué, no tiene base bíblica, nunca fue enseñado por los apóstoles, fue una conversación personal entre Jesús y Nicodemo. Entonces, la frase nacido de nuevo no encaja con la unión de espíritus. Porque el espíritu de Yahweh es la simiente. Y nosotros somos el espíritu con el cual la simiente se une. Entonces no puede haber un nuevo nacimiento porque eso produce el nacer del espíritu de vida eterna. Y nosotros y ningún ser humano ha tenido un nacimiento del espíritu de vida eterna antes, como para decir: nació del Espíritu como Hijo de Dios antes, pero por su pecado se murió y ahora vuelve a tener vida otra vez. Eso no es bíblico, no existe. Bueno, entonces, porque este nacimiento espiritual es único y no se repite. El Espíritu Santo se encarga de gestar y formarlos a la imagen del Hijo, como está escrito en Romanos 8:29. Por lo que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, ¿cuál es el trato del Espíritu Santo para con nosotros? Que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso es todo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos a la resurrección. Desde su nacimiento espiritual hasta su resurrección futura en cuerpos espirituales con vida eterna, todos los creyentes están siendo formados a la imagen del Hijo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Déjate formar a la imagen del Hijo.
No son todavía el cuerpo de Cristo, pues estamos siendo formados a la imagen del Hijo, somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno, pero es de semántica, pues todavía no es físico. Serán su cuerpo cuando resuciten, porque Jesús es la cabeza ya resucitada, la iglesia será el cuerpo cuando también resucite, y ambos se unirán y formarán el cuerpo espiritual. Entonces, y solo entonces, Jesús y su iglesia resucitada formarán la unidad plural, Elohim visible, corporal, palpable. Pablo confirma esta unión futura diciendo que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Los dos serán una sola carne. Y explica, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que es lo de Adán y Eva es pura figura. La realidad es Cristo con la iglesia. ¿Por qué una sola carne si son dos personas? Porque no se trata de dos creaciones separadas, sino de una procedencia. El mismo principio que pasó con el Espíritu Santo que procede de Yahweh, Eva procede del cuerpo de Adán. No es un ser formado aparte. Eva procede del cuerpo de Adán, por eso serán una sola carne, aunque estén hechos en dos partes o dividido en dos personas. La unidad no es por fusión emocional, sino por procedencia corporal. ¿Por qué es su hijo? Porque de ella procede, de ella nació. Así también la iglesia procede del primogénito, igual que Eva procedió del cuerpo de Adán. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Como se lee, somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por eso que no pueden ser dos. Si uno es la cabeza y el otro es el cuerpo, no son dos, sigue siendo uno. Por eso Jesús más su iglesia igual su cuerpo. Y ese es un solo cuerpo, que es la unidad plural del Elohim visible. Pues. La fórmula bíblica es, Jesús mismo reveló esta fórmula, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Entonces, si el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, procede del Padre, así también el Espíritu de vida eterna procede del Padre. Por eso que los tres son una unidad. Pero acuérdense que el Espíritu de vida eterna no es otro espíritu más. Es el Espíritu de vida eterna como su simiente. Igualito que Adán. Pero no hay simiente pues biológica. Se dice que es simiente por principio espiritual. Pablo usa la misma fórmula para explicar la relación del varón y la mujer. Porque el varón no procede de la mujer procede del varón, 1 Corintios 11:8. La procedencia define la unidad, orden y relación. El sacerdocio de la iglesia ahora es espiritual, pero será corporal a la resurrección. Igualito, entonces una vez que tenemos ya la familia, los hijos, ahora empieza el sacerdocio de la iglesia, que primero es espiritual, en fe, y ya después a la resurrección será corporal. Pero ahora somos sacerdotes de fe hasta la resurrección, donde ya tendremos nuestro cuerpo. Entonces Pedro lo explica bien con claridad. Pedro dice a los judíos creyentes, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Y añade, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. En este tiempo somos casa espiritual, sacerdocio santo, real sacerdocio, pueblo adquirido. Todo es espiritual, porque aún no tenemos cuerpo resucitado. Pero tenemos injerencia al mundo, al reino espiritual, por ser hijos espirituales. El sacerdocio futuro será corporal. Cuando los creyentes resuciten en cuerpos espirituales, con vida eterna, como hermanos del primogénito, ejercerán el sacerdocio eterno como el reino sacerdotal del Padre.
O sea, vamos a ser juntamente con Jesucristo el reino sacerdotal de Yahweh. Entonces se cumplirá plenamente Jesús, Rey y sumo sacerdote, con cuerpo resucitado, más la iglesia resucitada, los hermanos, sus hermanos, los sacerdotes. Igual un reino sacerdotal de Yahweh. ¿Reino por qué? Porque Jesús es Rey corporalmente y es sumo sacerdote eternamente. Lo que Israel no pudo cumplir, Cristo y su iglesia lo cumplirá. Ya Cristo cumplió la primera parte, que es el rey y sacerdote. Falta la segunda parte, que es el cuerpo, el pueblo, la iglesia, que son los sacerdotes. Por eso dice en Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Ahora, aquí voy a aprovechar para hablar un poco, y no va a ser muy largo, ya creo que me falta 10 minutos. Aquí voy a aprovechar para hablar un poco sobre nuestro sacerdocio que nos quitaron. La Iglesia Católica fue la Iglesia Católica quien anuló el sacerdocio espiritual de nosotros los creyentes. Nos robaron el sacerdocio. El Evangelio enseña que todos los creyentes nacen del Espíritu como hijos espirituales del Padre, todos sacerdotes espirituales desde su nacimiento espiritual, y todos forman el reino sacerdotal que Israel no pudo cumplir, pero siempre en dos fases, primero el espiritual, después a la resurrección. La gloriosa vida espiritual como sacerdotes del Altísimo fue anulado por la Iglesia Católica, reemplazándolo por un sistema religioso humano, político, no espiritual. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Primero creó una clase especial llamada sacerdotes, separada del pueblo. 2. Dividió al pueblo de Dios en clero y laicos, algo que el Evangelio no reconoce. Formaron su propio reino sacerdotal, con jerarquías, obispos, monarcas, sacerdotes, mediadores, altares, templos, vestiduras, ritos, sacrificio, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo eso es inventado, creado por ellos. 4. Reemplazó el sacerdocio espiritual de la Iglesia y dejó de ser vista como la casa espiritual, sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo sacerdotal del Padre, y pasó a depender de un sacerdocio institucional. Ellos son sacerdotes, nosotros somos laicos. Y saber esta verdad, ¿qué cosa cambia? Bueno, porque cambia porque recupera nuestra identidad espiritual eterna. Somos sacerdotes eternamente, no solamente temporal. Ya no me veo como un creyente común, como un miembro de una iglesia humana, un asistente religioso, un alguien que llega a la iglesia, sino como un hijo espiritual del Padre, con congregación, sin congregación, en multitudes, en soledad, preso o libre, igual sigo siendo sacerdote. Hermano del primogénito. Los católicos no se sienten hermanos del primogénito, porque su doctrina trinitaria establece solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos están afuera. Ellos son observadores nada más, no son participantes. Sin embargo, Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros no somos observadores, somos miembros del cuerpo de Cristo. Sacerdotes del reino eterno. Nuestra identidad deja de ser terrenal y pasa a ser celestial. Soy hijo del Dios Altísimo y sacerdote. Cambia nuestra posición, porque antes me veía buscando a Dios, sirviendo a Dios, tratando de agradar a Dios. Ahora entiendo que estoy en Cristo, unido a Él, y soy su cuerpo, parte de su carne y parte de sus huesos, pues. ¿A dónde lo voy a buscar si eso es lo que yo soy? Nuestra posición ya no es de distancia, sino de unión. ¿Por qué? Porque la cortina del templo fue rota por Yahweh. La cortina del templo fue sagrada, o fue rasgada, de arriba a abajo, según Mateo 27:51. Fue Yahweh mismo el que lo rompió para que tengamos nosotros acceso directo a su presencia.
Esto elimina mediadores humanos, pues ya no necesitamos un sacerdote de una iglesia, porque nosotros somos sacerdotes. Entonces, terminar con el sacerdocio terrenales, no hay sacerdotes de profesión. Si eres nacido del Espíritu, automáticamente naces sacerdote, naces hijo de Dios. Para que todos los hijos tengamos amplia entrada a su presencia. No necesitamos a María, ni a Juana, ni a nadie. No necesitamos de nadie absolutamente, para poder nosotros orar y venir delante de la presencia de Dios. Hasta Jesús dijo antes de resucitar, el mismo Jesús dijo, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ora en secreto y tu Padre que está arriba, que ve todo y oye todo, te va a recompensar afuera. ¿Cuánto más ahora los que han nacido del Espíritu tienen el Espíritu Santo? Son un espíritu con el Espíritu del Hijo. Yahweh es nuestro Padre. Ya no hay cortina divisoria. Ahora nomás es cree, habla, ora, comunícate. Ya no hay cortina. Eso desapareció. No hay sumo sacerdote, arónico, ni levitas, ni judíos, ni nada. Aquí eres tú en el Espíritu, en comunión de espíritu a espíritu. Por supuesto que también hay que obedecer, que hay que congregarnos, tener un grupo de una misma fe, una misma doctrina, para congregarnos como cuerpo, como iglesia, como una congregación. Entonces eso es Hebreos 10:19. ¿Por qué casi ninguna iglesia enseña esto? Porque si el creyente descubre que es hijo, que es sacerdote, que es miembro del cuerpo, que es heredero, que es piedra viva, que es hermano primogénito y que tiene acceso directo al Padre, entonces ya no depende del sistema ni del pastor, pues. No necesita ser miembro del ministerio de tal pastor. Bueno, si quiere seguir el ministerio del pastor está bien, pero su realidad espiritual no es así. Y los sistemas religiosos viven justamente de esa dependencia. ¿Cómo será esto de carnal? Que a mí me consta que los pastores seducen a sus congregaciones, no todos, pues, estoy hablando, pero es lo que existe, ¿no? Seducen a sus feligreses para que los llamen a ellos papá, y a su mujer la llamen mamá, o lo llamen a él padre, y a la esposa la madre. Y me consta de que los miembros se reparten cada semana para ir a la casa del pastor, para ayudarle a lavar, a trapear, a cocinar y hacer cualquier cosa, porque es de la casa del padre y de la madre. Y tienen que traer sus primicias cada fin de mes o cada primero de mes, y una serie de ritos y cosas que están totalmente anuladas en el mundo espiritual de fe, porque en la fe, el que vive por fe, el que está en el Espíritu, no necesita valerse de eso para subsistir. Pero aquí el punto es que lo hacen dependientes, o apenas alguien se convierte, a poquito tiempo ya está en la puerta, ya está, depende pues si sabe hablar, si es inteligente, depende de qué cosa domina, y ya lo van incluyendo en la iglesia y le van metiendo en la cabeza que si él falta, el culto se estropea porque la pieza que es él faltó. Hermano, no falte, porque si usted falta, entonces la cosa no funciona. Esa es manipulación. Y hay gente que le encanta ser manipulada, se siente bien, ay no, dice, aunque sea enferma yo voy a pararme en la puerta porque no, si Dios me ha puesto ahí, a Dios te puso ahí, interesante. Nunca encontré yo departamento de puerta en las cosas, pero bueno, resumiendo y termino, el problema de la identidad espiritual es universal, créanme. El 99.9% de todos los que se convierten no tienen una identidad espiritual. No saben quiénes son. Solo saben que lloraron, que se arrepintieron, que Dios está en su corazón y viven felices, y hasta que le van explicando poco a poco de qué se trata su salvación. Entonces, como ellos no tienen una identidad, o sea, humanamente, el niño cuando nace, no nace con identidad.
le dan una identidad, le forman una identidad, le dan un nombre, le dan una cultura, le dan un ambiente, lo van tratando de acuerdo a lo que los padres creen que es o tienen o pueden, y así hasta que sale algo que se llama yo, y yo pues hablo español porque mis padres son español, hablan español y etcétera, 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 etcétera. Entonces yo soy el fruto de todo lo que me han metido en la cabeza desde que nací. Y hay gente que aún así busca una identidad un poco más profunda, pues. Entonces esa identidad la buscan y es ahí donde ellos deberían saber que su identidad son hijos de Dios, hermanos del primogénito, y son miembros o partícipes o los que componen el reino sacerdotal de Dios en Cristo, ahora en la fe, después será en cuerpo, como pasó con Jesucristo, igualito, también lo hicieron sacerdote estando en la carne, y luego ejerció el sacerdocio o lo está ejerciendo después de resucitado. Esa es mi identidad espiritual, ese es lo que yo soy en Cristo, pues en lo natural o en lo biológico o en lo político, pues soy de mi país y etcétera, etcétera. Esa es mi identidad. ¿Quién soy? Las iglesias reemplazan la identidad eterna del Hijo y sacerdote por una identidad temporal denominacional. Por eso que la gente está creyendo y poco a poco... Yo tengo muchos años en el Evangelio, he visto un montón de cosas. Y he visto cómo los hermanitos llegan y, hermano, yo quiero servir al Señor, ¿qué ministerio tiene para mí? Yo no reparto ministerios, ¿sí? Ahí siéntate y aprende y ve y vamos a ver cuando pasen los días, a ver qué pasa. Pero yo no reparto ministerios. Es como que me es tu currículum. Sé lavar, sé planchar, sé cocinar, me paro en aquí, tengo experiencia en hablar en público. Entonces, ya veo que sí. Bueno, te vamos a poner pues en tal departamento. No, así no es. El pastor es solo un administrador, es un servidor de la congregación. Moisés era el servidor de la congregación. El apóstol Pablo y todo lo demás son servidores, ministros, que ministran, que sirven, que ayudan. Todos los 5 ministerios fueron levantados para perfeccionar a los santos en el orden a ministerios, a servicios. Pero Yahweh, otra vez, rasgó la cortina del templo para dar acceso directo a todos nosotros. Cuando tú conoces la verdad, todo cambia. Tu identidad, tu autoridad, tu propósito, tu relación con Dios. Dejas de ser de una denominación y te reconoces como hijo del Padre, con denominación o sin denominación, y sacerdote del reino eterno. Ahora todo ya depende de ti. Si crees y haciendo fe aceptas esta verdad y lo aplicas a tu vida, vivirás como sacerdote hoy y resucitarás como miembro del reino sacerdotal a la resurrección en Cristo y la iglesia. Estas cosas ya tú las decides. Tú decides tu destino final, pues. Por lo menos aquí se te está diciendo las opciones que hay, pero es tu decisión. Bueno, espero haberlos incomodado con este tema, porque este tema no gritan gloria a Dios, aleluya. Pero es algo que tienes que saber. ¿Quién eres en Cristo? ¿Para qué te salvó el Señor por medio del Evangelio? ¿Para que seas qué ahora? Y para que seas quién a la resurrección. Y si estás creyéndolo y estás viviendo acorde con esa verdad, perfecto. Si no dudes, mantente firme, soporta los climas fríos y soleados. Sabes que este cuerpo se va desgastando, quieras o no quieras, nos vamos oxidando y vamos, mientras que más nos oxidamos, pongamos nuestra mirada en la resurrección, donde nos van a resucitar ya completamente en una naturaleza transformada para vivir totalmente diferente. Pero de ahora
lo que crees ahora depende para tu resurrección. Dios te va a dar lo que tú crees. ¿Qué has creído toda tu vida? Yo he creído que soy tu hijo, que Jesucristo es mi hermano primogénito y que soy sacerdote tuyo. Pasa de este lado. ¿Tú qué has creído? Bueno, mira, yo creí que por ser miembro de la iglesia yo ya tenía ganada la salvación. Pasa de este otro lado. Y así le van a dar a cada uno conforme a su fe. Dígame si eso no es justo. Dios te va a dar conforme a lo que has creído. Yo creí toda mi vida pensando que un día iba a caminar en las calles de oro y el mar de cristal. Llévalo al mar de cristal, en la calle de oro, porque se dé su vuelta ahí, que es todo lo que quiere. ¿Qué es lo que tú has creído? Que iba a estar en el cielo tocando arpa. Dale un arpa y déjalo volar ahí en el cielo. ¿Y tú qué creíste? Que yo pertenezco al reino sacerdotal. Reyes y sacerdotes. De este lado. Dios recibirá tú recibirás lo que has creído, pues. ¿Con qué murió Abraham? ¿Muriendo qué? Muriendo vio la nueva ciudad, no hecha de manos de hombres, sino de Dios. Y cuando resucite, ¿qué le van a dar? Acceso a esa ciudad. Ok. Hermano, Dios los bendiga. Usted que yo soy un poquito tosco para soltar la palabra, pero mi intención es ubicarlos en la verdad, en la doctrina, y ese es todo mi único interés. Y además, esta abundancia pues lo da el Padre por su espíritu de revelación. Ok, un abrazo. El domingo estamos a las 3 de la tarde. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermana Ana. Bendiciones.